estamos recibiendo, lo hacemos con mucha alegría, tal como lo hicimos la semana pasada. En este caso, hoy jueves, a Gabriela Mordecki, a la que recibimos con Fabiana Cantilo. En ese sentido, Gabriela, luego de recibirte 2 semanas seguidas con intérpretes brasileños, ¿cómo estás con Fabiana? Perfecto, me encanta también. Bueno, o sea que por ahora venimos acertando la propuesta musical contigo, digamos. Sí, vamos bien. Bueno, vamos arriba. Gabriela, a propósito de asuntos que han ganado la atención pública, mediática, informativa, hay algunos que tienen que ver con anuncios que, por ejemplo, acerca del mercado laboral, ¿verdad? En este caso cito como fuente la publicación de negocios de Diario El País: mercado laboral en abril se destruyó empleo por el COVID-19 y menos personas buscaron trabajo. Desde esa perspectiva, que es una histórica perspectiva que preocupa probablemente como ninguna otra a los ciudadanos siempre, el trabajo, ¿cuáles son las debilidades y las fortalezas que exhibe nuestro país en este contexto? Sí, bueno, está bien que lo plantees así, ¿no? Porque algunas fortalezas que tiene nuestro, digamos, nuestro mercado laboral, que capaz que es bueno también señalar. Sin embargo, es evidente que la pandemia pegó muy fuerte, ¿no? Bueno, como todos pueden ver, la menor actividad que tenemos afecta, claro, el empleo. Pero en esta situación, digamos, lo que aparecen son los datos. Hay que tener cuidado al leerlos, porque cuando uno mira simplemente la variable como que uno más sigue, que es la tasa de desempleo, aparece como que es menor que el mes pasado, y uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que hay que tener en cuenta cómo se construye esa variable. O sea, es un cociente, o sea, se divide el número de personas que dicen estar buscando trabajo y no lo encuentran, como proporción de la cantidad de personas que están activas en el mercado, o sea, aquellos que trabajan y los que no trabajan. Entonces, lo que pasó en esta situación es que muchísima gente que perdió su posibilidad de trabajar tampoco lo está buscando. Entonces, cuando le preguntan, responden, no, yo ahora estoy en mi casa y no estoy buscando trabajo, porque es que no hay. O sea, ¿quién va a buscar trabajo en esta situación? Entonces, la medida que capaz que hay que mirar es la otra variable, que es la de empleo. Ahí está. Cuando uno, más allá de que también cambia la metodología con la que se hace esta encuesta a partir de marzo, y no es estrictamente comparable con los datos que teníamos antes, pero bueno, son los datos que tenemos. Y entonces, aplicando el número de empleados y tratando de sacarlo, el porcentaje, ¿no? Tratando de estimar qué número sería, a partir de esos datos se han hecho estimaciones de que solamente en el mes de abril se habrían perdido alrededor de 100.000 puestos de trabajo. O sea, hay 100.000 personas menos empleadas que un mes atrás. Lo que pasa es que no aparecen en el dato de desempleo, esa es la cuestión. Y además, bueno, yendo al lado de las fortalezas, nuestro mercado, digamos, nuestro sistema, digamos, vinculado al mercado laboral, sobre todo apoyado en el BPS, tiene, ¿no?, el seguro desempleo, y tiene esta categoría especial en la cual las empresas pueden, sin desvincular a sus empleados, ponerlos en seguro de paro, digamos, o sea, no están desempleadas, simplemente tienen un subsidio por unos meses, porque la empresa no se puede hacer cargo, pero los va a retomar. Entonces, toda esa gente, que son alrededor de 200.000 personas, no están contadas como que perdieron el empleo, porque esas personas están en el seguro y tienen un empleo al que supuestamente van a volver. Ajá. Entonces, la lectura debe ser que esos otros 100.000 que perdieron el empleo no están incluidos en esta otra medida, ¿no? Entonces,
son datos que tienen que preocuparnos mucho sobre cuánta gente habría perdido su empleo. Y ese dato que debe preocuparnos mucho, tal como decís, ¿en dónde podríamos encontrar las razones estructurales de coyuntura, de corto, de mediano, de largo plazo que lo explican? ¿Por qué es que nuestro país está teniendo problemas en ese sentido? Lo digo porque además, como habrás advertido, siento que hay como una disputa a ver quién toma ese mástil, ¿no? Porque por un lado hay algunos que dicen, bueno, esto le tenemos que adjudicar a algo que no teníamos previsto, como una pandemia. Después otros que sostienen, bueno, esto tiene que ver con determinadas tonos de carácter ideológico que plantea el nuevo gobierno. Y por otro lado, los que se sienten más identificados con el gobierno subrayan, bueno, estas son las consecuencias de las malas políticas que aplicó el gobierno anterior. Y en el medio los ciudadanos. Saliendo, digamos, de temas más políticos, cuando uno mira los datos desde el punto de vista económico, es evidente que el shock que produce el 13 de marzo, cuando se declara la emergencia sanitaria y quédense en sus casas, cierran todos lo que no es, por más que no hay una ley que manda a cerrar todo, salvo los espectáculos públicos, digamos, ¿no? Cierra, se le da un seguro de desempleo especial a la construcción, ¿no? 3 semanas no hay ni siquiera la construcción, cierra todo el comercio, salvo supermercados y farmacias, y van reabriendo de a poco. Evidentemente que ese shock muy fuerte que recibe la economía es el que provoca esta fuerte caída del empleo y el aumento del seguro de desempleo. Eso creo que es indudable, más allá de que uno pueda, decir, la recesión venía de antes o no, me parece que es un tema menor, porque hay que pararse cuando estábamos, mirar qué se proyectaba para Uruguay cuando estábamos en diciembre de 2019, y se proyectaba un crecimiento de alrededor del 2%, y en eso más o menos había coincidencia entre los distintos analistas, independientemente de su color político. Entonces, si ahora se proyecta una caída de 4, tenemos 6 puntos menos que va a crecer la economía, y eso por supuesto que se refleja en qué va a pasar qué pasa con el empleo. Gabriela, para vos puede lucir como llover sobre mojado y una gran obviedad, pero en todo caso estaría bueno subrayarlo. Pronosticar, como ocurría, un crecimiento del 2% para la economía de nuestro país, pronósticos que, como decís vos, lo hacían economistas de distintas corrientes, con distintas afinidades políticas, pero además eso significa, una cosa implica la otra, aumento del trabajo, ¿no es cierto? ¿El crecimiento económico implica aumento de trabajo? Eso es una afirmación que, digamos, en grandes líneas es así, pero depende de cuáles son los sectores en los que se apoya ese crecimiento. No, insisto porque justamente alguien podría decir, mira, sí, estaba pronosticado un crecimiento de la economía, pero cuidado que el desempleo no se iba a ver necesariamente tan beneficiado. Que el empleo no se iba a ver tan beneficiado. No, está bien el detalle, pero justamente este crecimiento en gran medida estaba sobre el desarrollo, digamos, de las actividades, sobre todo de construcción, derivadas de la nueva planta UPM, el ferrocarril central, etcétera, un sector que es muy empleador. Entonces, y que derrama además hacia otros sectores. Entonces, había el sector, el trabajo empezaba a verse que iba a mejorar con, el desarrollo de esta, entonces, de esta actividad, ¿no? Vinculada a UPM2, y por lo tanto sí había y ese es un sector que seguramente va a emplear más gente, y por lo tanto la caída que sobre todo se da en comercio y servicios es donde impacta el freno de la actividad por la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que ahí no se puede no se puede entrar en dudas, porque es así. Entiendo. El impacto es tan fuerte que supera cualquier otra
elucubración, a lo que se suma además otro número que apareció, que es el tema y que está además sobre la mesa también en negociación, el tema salarial, ¿no? Que cómo van a ser los ajustes, etcétera. Por lo tanto, a esta caída en el empleo se va a sumar una caída en el salario real de los que mantienen un salario, ¿no? Entonces, lo que digamos llamamos el ingreso de los hogares, o sea, si uno hace la cuenta, cuánta gente en un hogar trabaja y cuáles son sus ingresos, bueno, eso va a caer muchísimo, ¿no? Y eso además es otra cosa que vuelve a impactar en el menor crecimiento, porque, bueno, si tenemos menos ingresos vamos a poder consumir menos, y el consumo interno también es un factor que dinamiza o no la economía, ¿no? Entonces, digamos que por muchos lados el impacto negativo, digamos como que se retroalimenta, porque tenemos como un primer shock, que es lo que estamos viendo que pasa ahora. Sin embargo, si esto, digamos en los meses que viene, ¿qué es lo que va a suceder? Nuestro salario real va a caer, el desempleo o la cantidad de empleados va a seguir cayendo, porque parte de esa gente que está en seguro de desempleo lamentablemente no va a ser retomada, ¿ya? Que eso va a seguir impactando en los meses subsiguientes del año, y entonces tenemos este año va a ser muy duro, ¿no? Ahora, Gabriela, sobre este punto, acá me gustaría que hiciéramos un punto, porque, a ver, naturalmente yo no tengo una formación de carácter económico, pero sin embargo, siempre he estado dispuesto a creer que si el desempleo sube, el desempleo es una mala noticia, ¿no es cierto? Sí. Y si el salario baja, también es una mala noticia, ¿no es cierto? Exacto. Ahora bien, yo he escuchado últimamente, como nunca antes, una teoría que un poco relativiza esto y que podría sintetizarse desde mi perspectiva neófita, es decir, del ego, de que no maneja información técnica, algo así como, cuidado, que baje el salario puede contribuir a que aumente el empleo, porque entonces el empleador estaría dispuesto a contratar gente o a no despedirla, porque en realidad no contrata más gente o está despidiendo porque los salarios son muy altos. Sí, bueno, esa es una forma pero de verlo. lo has escuchado todos los días. Sí, claro, por supuesto. Esa es una cuestión que tiene que ver con un enfoque como teórico de cómo funciona el mercado de trabajo, ¿no? El mercado, yendo un poco a cosas capaz que no sé si que la gente escucha, ¿verdad?, sobre la oferta y la demanda. Y que, ¿no?, imaginemos, ¿no?, un mercado donde oferta y demanda se cruzan, y ese es el salario en el mercado de trabajo. Sí. Donde la oferta está constituida por los trabajadores que ofrecen su trabajo, y la demanda son las empresas que demandan ese trabajo, ¿no?, donde la mercadería que está digamos, es el trabajo. Y su precio es el salario real, ¿no? Entonces, si, digamos, pensando que el mercado funciona como, ¿no?, donde, digamos, en forma automática, y que además tenemos como un mercado unificado, lo cual también es difícil de pensar, porque hay distintos sectores que, por supuesto, tienen realidades muy, muy diferentes, ¿no? Tenemos muchos mercados de trabajo donde diferente gente ofrece su capacidad de trabajo, y distintos empresarios demandan trabajo, no se puede sumar, pero bueno, supongamos que se pudiera, entonces esa teoría de que si el salario está muy alto, bueno, claro, los empresarios no nos van a contratar porque tendrían que pagar un salario muy elevado, tiene una cantidad de supuestos por detrás que no necesariamente se cumplen, y que en general los trabajos, ¿no?, si uno va a políticas basadas en evidencia, tampoco la evidencia nos
nos dice que es una forma, digamos, que funciona así realmente el mercado. O sea que son esta premisa de que bajar el salario podría ayudar a aumentar el empleo, o incluso al revés, que en la medida que aumente el desempleo, eso va a empujar a bajar el salario, como retroalimentándose esas dos malas noticias y transformando en una, en teoría, relativamente buena. No es una, digamos, teoría o hipótesis que tú compartas. No necesariamente, pero digamos, o sea, lo que no necesariamente sucede es que, dado que baje el salario real, va a haber más empleo. Esa es la que no necesariamente suceda. Pero sí, lo que pasa es que, claro, cuando hay menos empleo, los empresarios van a, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo. Simplemente no se han puesto ni siquiera de acuerdo en los lineamientos para estas nuevas negociaciones, donde, claro, los empresarios buscan bajar al máximo las posibilidades de incremento salarial en este momento, en donde, claro, la situación está muy digamos, difícil, ¿no? Pero hay otro factor que hay que poner sobre la mesa, y que el gobierno no es ausente de esta discusión, por cuanto, primero, está con un problema en las finanzas públicas, ¿verdad? Sí. Estamos hablando todo el tiempo. Y bueno, el Estado, por un lado, paga salarios y por otro paga jubilaciones, que se ajustan las jubilaciones por el índice medio de salarios. Entonces, si hay una caída en el salario real, el Estado también se beneficia porque va a tener que pagar menos a sus funcionarios públicos. No sé qué es lo que va a pasar con el ajuste a los públicos, pero seguramente ahí la negociación es más difícil, ¿verdad? Porque ahí no tenemos empleador y Estado están juntos, ¿no? Seguramente será la pauta que fije el Poder Ejecutivo, por lo tanto se va a perder el salario real, y por otro lado, el menor peso de las pasividades que van a ser ajustadas también, como los salarios, va a redundar en en una caída en el gasto en este momento, donde, bueno, también los ingresos del gobierno están cayendo en forma muy importante. Entonces, digamos, hay como muchas puntas en esta negociación. Pero donde, entonces, bueno, cada uno... A ver, para entender este último punto al que subrayas, si yo soy el Estado, ¿no es cierto? Representado por el gobierno, y tengo que pagar jubilaciones, pasividades, tengo que pagar salarios, y esos salarios disminuyen, ¿se puede decir entonces que paradójicamente pasa a ser una buena noticia para mí porque necesito menos dinero para cubrir esas obligaciones? Y bueno, es un ajuste fiscal encubierto, ¿no? O sea, encubierto, digamos, de hecho, llamémosle así. No, lo quiero decir porque entonces se abre una linda contradicción, porque ¿por qué yo estaría dispuesto a aumentar los salarios si esto implicaría que yo tengo que pagarle más a las obligaciones? Tengo que necesitar más dinero para cumplir con las obligaciones a las que estoy obligado, valga la redundancia. Bueno, porque no siempre el único móvil que lleva a los gobiernos es querer cerrar sus cuentas públicas, o sea, tienen otros objetivos, ¿no? Como mejorar, por ejemplo, el salario, como fue durante todos estos años, de maestros, policías, para tener gente que no tuviera que tener dobles y triples jornadas laborales para poder tener un ingreso decente para su familia. Entonces se hizo una política de mejorar los salarios, incluso por encima de otras categorías de funcionarios públicos, ¿no? O sea, depende cuál es, ¿no? Las acciones de política económica dependen en primer lugar de cuál es tu objetivo. O sea, ¿qué pones primero? ¿Cerrar las cuentas o que mejore la atención o la educación, o no, digamos? Claro, hay momentos alguna vez complicados, pero... Claro. En la dirección de lo que vos decís, queda en evidencia que en el fondo
como decía un colega tuyo que hace tiempo leí, que decía, es hora que dejemos de hacer política para la economía y que hagamos economía para la política. Porque lo que termina marcando la cancha, que a algunos se asusta, pero que yo reivindico porque tiene que ver con la ideología, es qué queremos hacer con la economía, al servicio de qué objetivo la ponemos, ¿no? Exactamente. Y además, ¿qué Estado? Digamos, hay como una discusión incluso más profunda, que es cuál es digamos, el Estado que nosotros queremos. Evidentemente que en el cambio político que hubo con el nuevo gobierno, hay un cambio ideológico en el Estado muy fuerte, que además se ve potenciado por, bueno, la situación en la que estamos en este momento, ¿no? Comentarios que uno ha escuchado estos días, como sobre otros temas, ¿no? Pero que tienen que ver como el sistema de cuidados y todo lo que trae aparejado, que está ideado, es de un país de ricos. O sea, el sistema de cuidado es algo que es un lujo que se puede dar solo a los países ricos, algo así. Claro, dijo, bueno, diciendo, nosotros vamos a qué, o sea, ¿a qué pretendemos hacer? ¿Cuidar a la gente como la cuidan los países pobres? O sea, ¿dónde vamos a poner los énfasis? Es como muy difícil y claro, este momento además, por supuesto que no contribuye a poder delinear, digamos, la política que el gobierno hubiera deseado, que fue la que anunció en su campaña, que bueno, en parte la tuvo que dejar de lado, pero en parte no. Pero entonces, Gabriela, para terminar por hoy, y sin hacer alusión a Uruguay y esta coyuntura, sino más bien como de líneas de pensamiento, sí. No siempre para distintos actores de una sociedad y de acuerdo a distintos pensamientos y distintas motivaciones políticas, no siempre que baje el salario es una mala noticia y no siempre que aumenta el desempleo es una mala noticia. Bueno, no, que aumente el desempleo yo creo que siempre es mala noticia para cualquiera, ¿no? Esa parte como que no necesariamente. Igualmente ahora es que la tasa de desempleo no está aumentando, cayó. Eso sí, empezábamos con eso. Del momento, entonces como que no necesariamente. Hay gente que lo ve como una cuestión de ajuste, de que bueno, si el salario está muy alto, evidentemente va a aumentar el desempleo y solo lo podemos volver a ajustar bajando el salario real, ¿no? Es a lo que nos referimos. Esa es como una afirmación como muy, digámosle, inocente o que piensa que los mercados funcionan en forma transparente y automática, no sin todas las complejidades que uno tiene. Y digamos, también es importante ver quién se perjudica y quién se beneficia de, sobre todo esto que hablábamos al final de las caídas del salario real, ¿no? Porque en general, por supuesto que a veces las crisis destruyen riqueza, destruyen ingresos, cosas que no se recuperan. Pero cuando uno lo mira más en detalle, muchas veces lo que uno pierde, alguien lo gana, ¿no? O sea, como que lo que muchas veces sucede es que hay una transferencia oculta. Entendido. Digamos, de proceso, pero me parecía interesante, digamos, que la audiencia piense que el salario no solo afecta al bolsillo del trabajador y las cuentas de la empresa, también afecta otras variables porque el ajuste es, digamos, implica otros pagos, sobre todo a nivel del gobierno, ¿no? Claro. Es una variable muy relevante el salario real dentro de los precios
de una economía, ¿no? Es muy bueno que tengamos, es muy bueno, está bien el aporte que haces, porque me parece que no es algo que esté bien a mano en el concepto de por lo menos de las mayorías, ¿no? No, en general no es algo que esté arriba de la mesa. Exacto. Y que funciona, es como lo que se llaman a veces estabilizadores automáticos. Pero bueno, entonces, perdón que insista, profe, dime. Hoy estoy en formato alumno pesado. Peor que insista, disculpe que insista, pero entonces, repito, sin adjudicar intenciones y sin siquiera hablar del Uruguay, ¿no? Si yo entiendo que el salario bajar el salario no necesariamente es algo malo, quizás tener un número de desempleados que estén dispuestos a trabajar por menos salario, no necesariamente en base a este objetivo, es una mala noticia. Bueno, en ese sentido, porque estarían dispuestos depende, claro, quien lo mire, ¿no? Por supuesto. Estarían, claro, tenés lo que algunas teorías económicas llamaban el ejército de reserva. Claro. Que es exactamente esa idea de que siempre tener una cantidad de gente dispuesta a trabajar por un salario menor, hace que las empresas puedan bajar sus costos salariales, y además hace que, sobre todo el poder sindical, ¿no?, que es el que lucha siempre por mejorar las condiciones, no solamente los salarios, pierda, porque bueno, los desempleados en general son una masa que no está sindicalizada, sí, no está organizada, ¿no? Es más difícil, los que luchan son los trabajadores organizados, y los desempleados quedan como más dispuestos como a aceptar lo que venga, lo que venga. precisan trabajar. Entonces sí, es una ecuación muy difícil. Otro aspecto capaz que también hay que señalar es que este salario del que estamos hablando es el índice medio de salario, que se calcula, o sea, que proviene de una encuesta específica, que no quiere decir que el ingreso o el salario real de todos los trabajadores del país caiga solo esto que se está proyectando acá, porque este es un salario que corresponde a empresas formales de más de 10 empleados. Ajá. Entonces, en esto no están incluidos ni los informales, ni las pequeñas, ni las micros, ni las, las más chiquitas. Y si las incluyéramos, la aguja, bueno, ¿en qué dirección empujaría? Y seguramente que la caída es mucho mayor. Claro. No sé por qué no están esos datos, no los tengo. Para eso hay que esperar, además, a que se procese la encuesta de hogares, que bueno, es esta misma, que bueno, veremos lo que le sucede a lo largo del año, si vamos a poder calcular esos datos o no, pero evidentemente que la caída de salarial y de ingresos en general de los hogares va a ser bastante mayor que lo que uno proyecta con estos números. Es aproximadamente para este año una caída de 2% en el salario real y de alrededor de 3% para el año que viene, más o menos con los números que están ahora sobre la mesa en términos tanto de inflación como de lo que el gobierno propone como pauta para los ajustes. O sea, Mordecki, que de aquí en más, de aquí a un año, quizás 2, pero por lo menos hablemos de un año, estaríamos especulando que el escenario más probable es de un salario a la baja y un desempleo, ¿con qué tendencia o empujando hacia dónde? Bueno, el empleo, que es la variable que podemos mirar más, mucho menor del que tenemos hoy. Hay que ver un poco, es muy difícil de proyectar sobre todo el empleo, porque depende de cómo estemos transitando, esta recuperación que empieza, ¿verdad?, de la economía, que bueno, ya como que por lo menos han dicho que el movimiento de personas en términos de automóviles y venta de boletos está como volviendo al nivel
pandemia, entonces eso implica que el movimiento más o menos vuelve. Sin embargo, bueno, si muchos de los comercios que cerraron no van a reabrir, y los que reabran, muchos van a tener menos empleados, ¿no? Entonces, más allá que la actividad, entonces cómo ese regreso vaya haciendo va a implicar cómo esto se va a ir revirtiendo en la medida en que se empiecen a generar nuevos puestos de trabajo, ¿no? Por ahora estamos todavía en una situación en que no tenemos esa información. Bien, pero las perspectivas que se exhiben no son buenas, ¿no? Y no, claro, o sea, nadie puede que mire lo que le está pasando a la economía puede pensar eso, ¿no? Porque no solamente la actividad interna es menor, la posibilidad, también las exportaciones están cayendo. Acaba de salir el dato de el cierre de junio y vuelven a caer las exportaciones, lo cual también son más malas noticias porque, bueno, pero eso es normal, ¿verdad? Porque uno ve el mundo todo paralizado. Claro, entonces, claro. También por ese lado, aunque bueno, como Uruguay es un exportador básicamente de alimentos, y bueno, los alimentos son algo que si bien cuando hay expansión no aumenta mucho la demanda, bueno, igual cuando la demanda cae, los alimentos son algo que sí, no la cae gente, tanto. claro, la gente lo que procura en cualquier circunstancia es alimentarse primero que nada, ¿no? Exactamente, y bueno, Uruguay tiene en eso una pauta exportadora muy basada en alimentos, en lo que tiene que ver con bienes, entonces eso es lo que va a primar. El tema de los servicios, bueno, ahí tenemos el turismo, que por supuesto ni estamos pensando en turismo de exportación, quiere decir que vengan turistas extranjeros, parece algo todavía muy lejano, ¿no? Gabriela, te dejo un beso grande y en todo caso hay, bueno, casi infinitos asuntos para chupar rueda de tu conocimiento y de tu estudio, pero nos quedan pendientes abordar otros temas que están vinculados a todo esto, que tiene que ver, bueno, con uno que ya hemos esbozado, que tiene que ver con la deuda, pero también con las políticas monetarias, la incidencia del dólar y por ende también indirectamente la inflación, ¿no? Sí, claro. Capaz que lo del dólar, además que es algo como que está como diferente de lo que le pasa a la región, capaz que sería también interesante porque es como a veces contraintuitivo lo que le pasa, pero tiene sus razones económicas, por supuesto, ¿no? Te deseo un buen fin de semana, Gabriela. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos y estamos al habla entonces. Gabriela Mordecki, la economista, docente e investigadora, nos ayudó a poner la mañana en camino. Siempre iremos contigo.